Bien, como les decía, esta sesión corresponde al análisis derivativo de funciones, donde la unidad de aprendizaje es la 2, representación de la derivada como una función. El resultado de aprendizaje es el 2.1, gráfica, los máximos y mínimos en funciones lineales y no lineales, para localizar los puntos de inflexión. La evidencia de aprendizaje es las derivadas de funciones trascendentales por fórmulas, teniendo como habilidades requeridas el álgebra, la geometría analítica y las funciones trascendentales. Esta primera parte corresponde a las bases teóricas de las derivaciones de funciones trascendentales. Tenemos en primer lugar la definición de la derivada del logaritmo natural de x, que es igual a 1 entre x. La número 2 es la derivada respecto de x del logaritmo natural de una función u, que va a ser igual a 1 entre u por la derivada de u respecto de x, donde u es una función de x. Número 3. La derivada respecto de x de una constante elevada a un exponente x, que va a ser igual a esa exponente elevada al exponente, esa constante, perdón, elevada al exponente x por el logaritmo natural de la constante. Número 4. La derivada respecto de x de una constante que tiene como exponente una función de x, en este caso v, que va a ser igual a esa constante elevada al exponente v, que es una función de x, por el logaritmo natural de la constante por la derivada de la función v respecto de x, donde v es una función de x. Número 5, tenemos que la derivada respecto de x del neperiano e elevado a una x va a ser igual a ese neperiano elevado a la x. Número 6. Tenemos la derivada respecto de x del neperiano e elevado a una función u, que va a ser igual a el neperiano e elevado a la función u por la derivada respecto de x de la función u, donde u es una función de x. Por último, tenemos una función u, la derivada de una función u respecto de x, que tiene como exponente una función v. Esto va a ser igual al producto de v por u elevado a la función v menos 1 por la derivada de la función u respecto de x más el logaritmo natural de u por u, que es una función elevada a la función v, por la derivada de la función v por la derivada de la función v respecto de x, donde u y v son funciones de x. Ahora veremos un ejemplo resuelto para una función trascendental. Bien, sea la función y igual al logaritmo natural de x cuadrada más la constante a, donde a es una constante. Aplicando el operador derivada a la función y realizar la sustitución de acuerdo a la identidad presentada. La derivada respecto de x de y va a ser igual a la derivada respecto de x del logaritmo natural de x cuadrada más a. Hay que identificar la fórmula adecuada para realizar la operación derivada de acuerdo con las bases teóricas presentadas y que en este caso es
la derivada respecto de x del logaritmo natural de u, que va a ser igual a 1 entre u por la derivada de u respecto de x. Se toma la operación de derivada obtenida en el paso número 2. En la sustitución tenemos que la derivada respecto de x, que es igual al logaritmo natural de x cuadrada más la constante a, se identifica la función u, ya que x cuadrada más a es esa función u. Ahora, se aplica la fórmula seleccionada. Nosotros sabemos que la derivada del logaritmo natural de una función es igual a 1 entre esa función que es u por la derivada respecto de x de la función. Se realizan las derivadas obtenidas, ¿sí?, como la tenemos aquí, y vemos que hay que aplicar otro de los conceptos de la derivada, que es la derivada de una suma. Esto va a ser igual a la derivada de x cuadrada más la derivada de la constante a. Habiendo hecho esto, ¿sí?, nosotros sabemos que la derivada de x cuadrada es 2x y la derivada de una constante es 0. Haciendo las operaciones tenemos que 1 entre x cuadrada más a por 2x más 0. Haciendo la operación algebraica de 2x más 0 tenemos que 1 entre x cuadrada más a por 2x. Realizando la multiplicación, 2x por 1 nos da 2x entre x cuadrada más a, siendo el resultado la derivada respecto de x del logaritmo natural de x cuadrada más a igual a 2x entre x cuadrada más a. Ahora, después de haber visto este ejemplo, vamos a resolver este otro ejemplo que tenemos aquí, que se resolvería de la misma forma. Vamos a ver que la derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada respecto de x de la función logaritmo natural de a que multiplica a x cuadrada más b. Ya teniendo la expresión a la cual le vamos a aplicar el operador derivada, esta va a ser igual, según la fórmula número 2, va a ser 1 entre la función u. Nosotros sabemos que esta expresión es la función u, entonces tenemos 1 entre la función u, que en este caso es a x cuadrada más b, por, vamos a identificarlo con un paréntesis que nos indica multiplicación, y la derivada respecto de x de la función ax cuadrada más b. Haciendo operaciones, tenemos que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y nosotros sabemos cuánto vale cada una de esas derivadas. Para esto, tenemos una regla que la constante la podemos sacar del operador derivada.
Y ya conocemos la derivada respecto de x cuadrada. Esto va a ser igual la derivada respecto de x cuadrada, sabemos que es 2x. Y la derivada de una constante es 0. Hacemos las operaciones y tenemos el cociente, que no le hemos hecho nada, por 2 veces a x. Haciendo la operación, multiplicación, tenemos 2ax entre ax cuadrada más b, siendo este el resultado. Y aquí terminamos la sesión respecto a las derivadas trascendentales.